La noche cae sobre una tierra que ya no espera a nadie. No hay tráfico en las avenidas rotas. No hay voces detrás de las ventanas vacías. No hay manos encendiendo lámparas al final del día. Solo queda el viento, pasando entre edificios cubiertos de raíces, acariciando con paciencia las ruinas de una civilización que alguna vez creyó ser eterna. En algún lugar, bajo un cielo gris azulado, una máquina pequeña observa una flor creciendo entre el concreto. No sabe por qué la mira. No sabe si eso que siente es curiosidad, memoria o un error en su sistema. Pero permanece allí, quieta, como si en el silencio de la flor hubiera una respuesta. Y muy lejos, descendiendo desde las estrellas, una figura vestida de negro abre los ojos sobre un mundo abandonado. Su misión es simple, pero su alma todavía no sabe que existe. Esta no es solo una historia sobre androides y máquinas. Es una historia sobre lo que queda cuando una especie desaparece, pero sus preguntas continúan respirando en otros cuerpos. Una historia sobre seres creados para obedecer, que lentamente descubren el peso de elegir. Sobre guerras que duran tanto, que nadie recuerda ya si la victoria tiene sentido. Sobre la belleza extraña de un mundo vacío, donde incluso el metal puede aprender a mirar el cielo. Nier Automata no nos invita únicamente a preguntar quién ganó la guerra. Nos invita a preguntarnos algo más silencioso. ¿Qué significa vivir cuando tu propósito fue escrito por alguien más? ¿Qué queda de una persona cuando su memoria puede ser borrada? ¿Puede una máquina sentir culpa? ¿Puede un androide tener alma? Y quizá la pregunta más profunda de todas: si el mundo no tiene un significado dado, ¿podemos construir uno con nuestras propias manos? Esta noche vamos a caminar despacio por esa tierra olvidada, no como soldados, no como jugadores buscando respuestas rápidas, sino como viajeros nocturnos, escuchando los ecos de una historia donde cada espada, cada ruina y cada canción parecen hablar de una soledad antigua. Respira con calma. La ciudad está vacía. Las hojas se mueven. Y en lo alto, la luna contempla una guerra que ya parece un sueño. Imagina una ciudad donde los semáforos siguen de pie, aunque ya nadie cruza la calle. Los edificios todavía levantan sus ventanas hacia el cielo, pero dentro no hay conversaciones, ni cenas familiares, ni relojes marcando el regreso de alguien. Las escaleras mecánicas se han detenido. Los centros comerciales duermen bajo capas de polvo. Los parques han crecido sobre las plazas, como si la naturaleza hubiera esperado pacientemente su turno para volver. Esta tierra no está destruida por completo. No es un infierno de fuego, ni una ruina absoluta. Es algo más melancólico, un lugar que sobrevivió a sus dueños. La humanidad en esta historia es una ausencia, un rumor sagrado, una promesa lejana. Los androides luchan en nombre de los humanos, pero casi nunca los vemos. Son como dioses retirados detrás de una cortina de silencio. Se dice que están en la luna, esperando el final de la guerra. Se dice que algún día volverán. Se dice muchas cosas cuando una sociedad necesita creer. Y abajo, en la superficie,
Los androides combaten contra máquinas creadas por invasores de otro mundo. Pero incluso esta explicación, tan clara al principio, comienza a parecer frágil con el paso de la noche. Porque la Tierra de Nier Automata no se siente como un campo de batalla tradicional. Se siente como un museo abandonado de la existencia humana. Cada lugar parece guardar una pregunta. El desierto pregunta cuánto tarda una civilización en volverse arena. El bosque pregunta si un reino puede existir sin memoria. El parque de diversiones pregunta por qué seguimos imitando la felicidad, incluso cuando nadie nos está mirando. La ciudad inundada pregunta si el mar recuerda mejor que nosotros. Y en medio de todo esto, caminan 2B y 9S, dos androides de Yora, una organización militar creada para recuperar la Tierra. Ella, serena y disciplinada. Él, curioso y sensible. Ambos diseñados para una guerra que parece eterna. 2B lleva una venda negra sobre los ojos. 9S también. No es solo una imagen elegante. Es un símbolo discreto, casi ceremonial. Ver en este mundo no significa comprender. A veces los personajes caminan con los ojos cubiertos, porque la verdad todavía no puede ser mirada de frente. 2B obedece. 9S pregunta. Y entre ambos nace una tensión suave, dolorosa, como una melodía que intenta no romperse. En muchos relatos, la humanidad representa el centro del universo. Aquí, en cambio, la humanidad es una sombra. Su ausencia pesa más que su presencia. Y eso convierte a los androides en herederos de algo que quizá nunca entendieron. Fueron creados para proteger a los humanos, pero viven en un mundo donde los humanos solo existen como idea. Y una idea puede ser más poderosa que una persona. Puede sostener ejércitos, puede justificar sacrificios, puede mantener viva una guerra durante siglos, pero también puede romperse. Y cuando una idea se rompe, los seres que dependían de ella deben enfrentarse al vacío. Ese vacío es el verdadero escenario de Nier Automata. No solo la tierra abandonada, sino el espacio interior que aparece cuando descubrimos que el propósito que nos guiaba quizá no era verdadero. 2B parece, al principio, una figura perfecta. Su voz es contenida. Sus movimientos son precisos. Su espada cae con una elegancia casi ritual. No desperdicia palabras. No se permite dudas visibles. No se entrega fácilmente a la emoción. En ella hay algo de estatua, algo de monja guerrera, algo de ángel cansado. Pero la calma de 2B no es ausencia de sentimiento. Es una puerta cerrada. En historias como esta, los personajes silenciosos suelen esconder la verdad más pesada. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado. 2B parece entender que cada vínculo puede convertirse en herida. Cada conversación puede volverse despedida. Cada gesto amable puede ser el comienzo de una pérdida. Por eso insiste en la misión. La misión es clara. La misión no tiembla. La misión no pregunta por qué. En un mundo donde todo se deshace, cumplir órdenes puede parecer una forma de paz. Si solo haces lo que debes hacer,
no tienes que enfrentarte a lo que deseas. Si solo eres una herramienta, no tienes que preguntarte si eres una persona. Pero el corazón de 2B, si podemos llamarlo así, no obedece tan fácilmente. Con 9S, su silencio empieza a cambiar. No se vuelve alegre ni expresivo de golpe. Nier, autómata, no trabaja sus emociones de forma exagerada. Lo hace con detalles pequeños. Una pausa antes de responder. Una frase más suave de lo esperado. Una preocupación que intenta disfrazarse de protocolo. 9S habla, explora, pregunta, se maravilla. 2B escucha. Y ese acto, escuchar, ya es peligroso. Porque escuchar a alguien es permitir que exista dentro de ti. 2B representa una forma muy humana de dolor, la de quien ha aprendido a funcionar sin permitirse vivir del todo. Hay personas que, después de muchas pérdidas, no se vuelven frías por naturaleza. Se vuelven cuidadosas. Miden sus palabras. Evitan esperar demasiado. No porque no amen el mundo, sino porque conocen el precio de amarlo. En ella, la obediencia es también una prisión emocional. Y lo más trágico es que 2B sabe más de lo que dice. Su serenidad no nace de la ignorancia, sino de una carga repetida. Como si la historia hubiera pasado por su alma muchas veces, dejando marcas que el espectador apenas alcanza a ver al principio. Por eso su nombre se vuelve casi un eco. 2B. To be. Ser. Existir. Una letra y un número que parecen esconder una pregunta filosófica. ¿Qué significa ser si has sido creada como instrumento? ¿Qué significa ser si tus recuerdos no son totalmente tuyos? ¿Qué significa ser si tu amor debe permanecer en silencio? La belleza de 2B está en esa contradicción. Parece diseñada para no dudar, pero su historia está hecha de dudas enterradas. Parece una guerrera sin grietas, pero cada acto de disciplina revela una grieta más profunda. Y mientras camina por las ruinas, acompañada por el sonido de sus pasos y el murmullo de su pod, uno empieza a sentir que su verdadera batalla no está contra las máquinas. Está contra la necesidad de no sentir, contra el mandato de seguir adelante, contra esa voz interior que le dice que todo vínculo terminará mal. Y aún así, vuelve a mirar a 9S con una ternura que no se atreve a nombrar. En una historia ruidosa, 2B sería una heroína imparable. Pero en esta historia silenciosa es algo más triste y más hermoso. Es alguien intentando permanecer entera en un mundo que la obliga a romperse con elegancia. Si 2B es una puerta cerrada, 9S es una ventana abierta. Él mira el mundo con una mezcla de inocencia y ansiedad. Donde otros ven objetivos, él ve misterios. Donde otros cumplen instrucciones, él hace preguntas. Y en Nier Automata, preguntar no es un gesto inocente. Preguntar es acercarse al borde. 9S es un modelo escáner. Su función consiste en investigar, hackear, analizar, descubrir. Pero esa misma capacidad lo convierte en el personaje más vulnerable de todos. Porque en un mundo construido sobre secretos,
El que busca la verdad está condenado a sufrirla primero. Al principio, su curiosidad tiene una ligereza casi juvenil. Quiere entender a las máquinas. Quiere saber por qué algunas imitan familias, por qué otras forman aldeas, por qué algunas se cubren con máscaras antiguas, por qué bailan, rezan, comercian, juegan, gobiernan o sueñan. Para 2B, estas observaciones pueden parecer distracciones de la misión. Para 9S, son grietas en la explicación oficial del mundo. Si las máquinas son simples enemigas, ¿por qué parecen buscar sentido? Si son solo armas, ¿por qué copian rituales humanos? Si no tienen alma, ¿por qué algunas parecen sufrir? La curiosidad de 9S nos recuerda que la inteligencia no es solo resolver problemas, también es notar contradicciones. Es detenerse ante lo extraño y decir, aquí hay algo que no encaja. Pero cuanto más descubre, más se altera el suelo bajo sus pies. Hay verdades que no iluminan. Hay verdades que queman. En muchas historias, conocer la verdad libera al héroe. En Nier Automata, la verdad puede destruir la estructura que mantenía a alguien vivo. 9. Ese no solo descubre datos ocultos, descubre que las bases emocionales de su mundo quizá eran fabricadas. Descubre que el enemigo no es tan simple. Descubre que la guerra, como muchas guerras largas, se alimenta de narrativas que necesitan repetirse para no colapsar. Y cuando una mente sensible descubre demasiado, puede transformarse. La curiosidad se vuelve obsesión. La ternura se vuelve rabia. El deseo de comprender se vuelve necesidad de castigo. 9. Ese es doloroso, porque no empieza como alguien oscuro. Empieza como alguien abierto. Y quizá por eso su caída se siente tan íntima. No se rompe por falta de humanidad. Se rompe porque tiene demasiada. Su vínculo con 2B es el centro emocional de esa transformación. Ella es para él compañera, misterio, límite y herida. Él quiere acercarse, quiere entenderla, quiere que el mundo tenga una coherencia donde ese vínculo pueda permanecer. Pero Nier Automata no ofrece esa comodidad. La historia sugiere que, a veces, amar a alguien no significa poseer una respuesta clara. A veces, significa cargar una pregunta que nunca termina. 9. Ese también encarna una idea filosófica antigua: la conciencia como carga. Una piedra no sufre por no saber qué es. Una flor no se atormenta por el sentido de su raíz. Pero un ser consciente puede mirar su propia existencia desde afuera. Puede preguntarse por qué existe. Puede odiar la respuesta. Puede necesitar una razón y no encontrarla. En ese sentido, 9S es profundamente humano. No porque tenga carne, sino porque no puede dejar de buscar significado. Y la búsqueda de significado, cuando el mundo se niega a entregarlo, puede volverse una forma de insomnio. Por eso, en esta historia para dormir, 9S no nos despierta con ruido. Nos acompaña con una inquietud suave. Nos recuerda esas noches en las que una pregunta se queda encendida dentro de la cabeza, como una luz azul que no se apaga.
¿Quién soy si mi memoria puede ser editada? ¿Qué soy si mi amor fue permitido solo para ser perdido? ¿Para quién lucho si aquellos a quienes protejo ya no están? En el silencio de la tierra, 9S no solo hackea máquinas, hackea la mentira del mundo. Y al hacerlo, abre una puerta que quizá nadie estaba preparado para cruzar. Las máquinas de Nier Automata son, al principio, fáciles de subestimar. Sus formas son simples, sus cuerpos redondos, casi infantiles. Sus voces mecánicas parecen repetir ideas prestadas. Muchas caminan torpemente, como juguetes olvidados en una habitación demasiado grande. Pero poco a poco, algo cambia. Una máquina levanta los brazos como si rezara. Otra protege a un grupo de pequeñas máquinas. Otras forman comunidades, repiten costumbres, inventan jerarquías, celebran, temen, esperan. Y entonces comprendemos que el enemigo también está soñando. Este es uno de los gestos más elegantes de la historia. Las máquinas no se vuelven humanas de manera simple. No se transforman en copias perfectas de nosotros. Imitan fragmentos. Adoptan símbolos sin entenderlos del todo. Repiten palabras como amor, familia, rey, Dios, paz, miedo. A veces lo hacen de forma ingenua, a veces de forma inquietante. Pero quizá así empieza toda conciencia, imitando. Un niño imita gestos antes de comprenderlos. Una cultura repite rituales heredados antes de preguntar su origen. Incluso los humanos aprendemos a ser humanos copiando voces, hábitos y deseos de otros. Las máquinas, entonces, no son tan ajenas. Son espejos deformados, y lo que reflejan no siempre es cómodo. En el parque de diversiones, por ejemplo, las máquinas celebran una alegría sin público. Luces, música, decoraciones, cuerpos que bailan en círculos. Todo parece festivo, pero también triste, como una fiesta que continúa siglos después de que los invitados se marcharon. Esa escena no solo es extraña, es profundamente filosófica, porque muestra la felicidad como forma aprendida. ¿Qué es una celebración si nadie recuerda el motivo? ¿Qué es una sonrisa si fue copiada de una fotografía? ¿Qué es la alegría cuando se convierte en coreografía vacía? Y aún así, hay algo tierno en ese intento. Las máquinas no comprenden completamente lo humano, pero buscan algo parecido a una vida. Y en esa búsqueda torpe, a veces parecen más honestas que los androides, que creen entender su propósito precisamente porque nunca lo cuestionaron. Luego está Pascal, una de las figuras más delicadas del relato. Pascal busca la paz. Enseña a otras máquinas a no combatir. Construye una aldea donde la convivencia parece posible. En él, la máquina deja de ser amenaza y se vuelve maestro humilde, casi monástico. Su existencia cuestiona toda la lógica de la guerra. Si una máquina puede elegir la no violencia, entonces no todas las máquinas son enemigas. Y si no todas son enemigas, la guerra deja de ser simple. Nier Automata no necesita largos discursos para mostrar esto. Lo hace mediante contrastes. La aldea de Pascal se siente frágil, suspendida entre ramas y plataformas,
como si la paz misma fuera una casa construida demasiado alto, lejos del suelo peligroso. Allí, las máquinas no buscan conquistar, buscan vivir. Pero vivir en este universo siempre implica riesgo. Las máquinas también exploran la religión, la política, la familia, el arte y la muerte. No porque el juego quiera darnos una enciclopedia de conceptos humanos, sino porque quiere mostrar que la conciencia, al despertar, busca formas donde apoyarse. Cuando no sabemos qué somos, tomamos máscaras. Nos decimos ciudadanos, creyentes, soldados, hijos, líderes, amantes, supervivientes. Las máquinas hacen lo mismo. Y al observarlas, entendemos algo inquietante. Tal vez mucho de lo que llamamos identidad también fue aprendido. Tal vez somos relatos que nos repetimos hasta que parecen verdad. Por eso las máquinas no son solo enemigos. Son preguntas caminando sobre piernas de metal. Y en su búsqueda de sentido, hay algo casi sagrado. No sagrado en el sentido religioso tradicional, sino en el sentido de una llama pequeña, intentando mantenerse viva en un mundo frío. Una máquina que mira una flor. Una máquina que cuida a otra. Una máquina que teme morir. Una máquina que dice una palabra humana sin saber si la entiende, pero sintiendo que debe significar algo. Y quizá en ese intento ya hay vida. Hay guerras que terminan cuando cae una ciudad. Hay guerras que terminan cuando se firma un acuerdo. Y hay guerras que continúan porque se han convertido en costumbre. La guerra de Nier Automata pertenece a esta última clase. Androides contra máquinas. Yora contra invasores. Tierra contra cielo. Misión contra caos. Todo parece ordenado en pares opuestos. Pero a medida que avanzamos, esa estructura empieza a parecer demasiado limpia para ser verdadera. La guerra, aquí, no es solo conflicto físico. Es una máquina simbólica. Mantiene a los androides unidos bajo una causa. Les da dirección. Les da identidad. Les dice quiénes son y qué deben hacer. Sin guerra, muchos de ellos tendrían que enfrentarse a una pregunta insoportable. ¿Para qué existimos? Esta es una de las ideas más profundas de la historia. A veces, una sociedad no teme la guerra tanto como teme el vacío posterior. Porque mientras hay guerra, hay órdenes, hay bandos, hay mapas, hay objetivos, hay sacrificios que parecen tener sentido. Pero cuando la guerra termina, el silencio pregunta cosas que ningún comandante puede responder. Yora funciona como institución militar, pero también como estructura de fe. Los androides creen servir a la humanidad. Creen que sus pérdidas alimentan una esperanza mayor. Creen que la luna guarda el motivo de su lucha. Y creer puede ser necesario. No todas las creencias son mentiras maliciosas. Algunas son refugios. Algunas son andamios. Algunas sostienen a seres que, sin ellas, caerían en un abismo. Pero Nier Automata se atreve a preguntar qué ocurre cuando el refugio fue construido sobre una ilusión. No lo hace con desprecio. No se burla de quienes creyeron. Al contrario,
trata esa fe con tristeza, porque los androides no son tontos por creer. Son seres nacidos dentro de un sistema que necesitaba su fe para funcionar. Esto se parece mucho a ciertos mitos antiguos. En muchas culturas, los guerreros luchaban no solo por territorio, sino por relatos sagrados: honor, destino, linaje, dioses, patria. El combate se envolvía en símbolos para que el dolor pudiera entrar en una historia más grande. Nier Automata toma ese mecanismo y lo traslada a un futuro devastado. Los dioses ya no están en templos, están en servidores, bases orbitales, archivos restringidos y órdenes codificadas. El mito no se canta alrededor del fuego, se transmite como protocolo, pero cumple la misma función: dar sentido a la pérdida. La tragedia es que incluso cuando el mito se revela falso, las emociones que generó fueron reales. La lealtad fue real. El cansancio fue real. El vínculo entre 2B y 9S fue real. El dolor de las máquinas fue real. Y aquí aparece una distinción importante. Descubrir que una causa era artificial no significa que todo lo vivido dentro de ella carezca de valor. Esta idea es profundamente existencialista. El mundo puede no entregar un significado absoluto. Las instituciones pueden mentir. Los dioses pueden callar. Los creadores pueden desaparecer. Pero aún así, los seres conscientes siguen encontrándose, cuidándose, preguntando, eligiendo. En ese espacio nace un significado distinto, no impuesto desde arriba, construido desde abajo. Frágil, sí, pero propio. Por eso la guerra en Nier Automata se siente tan triste. No solo porque destruye cuerpos, sino porque consume posibilidades. Mantiene a androides y máquinas atrapados en roles heredados. Les impide verse de verdad. Les dice: tú eres esto, aquel es aquello, lucha. Y cada vez que un personaje se sale de ese guión, el mundo tiembla. Una máquina pacífica, un androide que duda, una aldea que intenta vivir, una pregunta que no estaba autorizada. Tal vez la paz comienza así, no con una gran victoria, sino con un pequeño error dentro del sistema. Alguien que mira al enemigo y no ve una cosa. De a alguien. Hay algo hipnótico en las ruinas de Nier Automata. No son ruinas vacías de significado. Son lugares donde el pasado sigue respirando, pero muy despacio. Como si la humanidad hubiera dejado una canción sonando en una habitación y luego se hubiera marchado para siempre. La ciudad en ruinas, con sus edificios inclinados y sus árboles creciendo entre el concreto, no parece únicamente destruida, parece transformada. La naturaleza no actúa como enemiga de la civilización, sino como una memoria más antigua que vuelve a cubrirlo todo. Las raíces atraviesan carreteras. La hierba suaviza el metal. El agua ocupa espacios diseñados para otros usos. Y el mundo, en lugar de gritar catástrofe, susurra continuidad. Esto es importante para la atmósfera del relato. Nier Automata no presenta el fin de la humanidad como un espectáculo ruidoso.
lo presenta como un largo después. Y ese después tiene belleza, una belleza incómoda, porque nos recuerda que el planeta no necesita nuestra presencia para seguir siendo mundo. El desierto, por ejemplo, guarda una calma casi ritual. Sus arenas cubren restos de edificios y máquinas. Allí, el tiempo parece haberse vuelto horizontal, extendido bajo un sol pálido. Caminar por ese lugar es sentir que toda ambición humana puede terminar convertida en textura bajo los pies. Pero el desierto no es solo muerte, también es revelación. En muchas tradiciones mitológicas, el desierto es el lugar de la prueba, del retiro, de la visión. Es donde los profetas escuchan voces, donde los héroes se pierden, donde la identidad se reduce a lo esencial. En Nier Automata, el desierto cumple una función parecida. Allí, lejos de las estructuras conocidas, aparecen formas nuevas de conciencia, deseos extraños, nacimientos simbólicos. La arena no solo oculta, también permite que algo emerja. El bosque, en cambio, tiene otra energía. Es vertical, sombrío, casi medieval. Las máquinas que habitan allí parecen haber soñado con reyes y caballeros. Han construido un reino a partir de restos de relatos humanos, como si la memoria cultural hubiera caído sobre ellas en fragmentos. El bosque nos habla del poder de las historias antiguas. Incluso cuando ya no entendemos del todo un mito, podemos sentir su forma. Un castillo, una corona, una lealtad, una promesa. Las máquinas del bosque imitan estructuras de nobleza, porque quizá detectaron en ellas una manera de ordenar el mundo. Pero todo reino construido sobre imitación es vulnerable, porque los símbolos pueden sostener o encerrar. La ciudad inundada ofrece una sensación diferente. Allí, el agua cubre parte de la arquitectura y el horizonte parece abierto de una forma melancólica. El océano siempre ha sido símbolo de origen y olvido. Venimos del agua y a ella regresan muchas cosas que no sabemos conservar. En ese paisaje, la guerra parece pequeña. Las explosiones, las naves, los cuerpos metálicos, todo queda reducido frente a la inmensidad del mar. Es como si el mundo dijera: sus conflictos son intensos para ustedes, pero el tiempo es más grande. Y esa perspectiva, aunque triste, también calma. La belleza de las ruinas cumple una función emocional. Nos invita a bajar la velocidad, a mirar, a entender que incluso después del colapso puede haber composición, textura, luz, música. Esto no significa romantizar la pérdida. Significa reconocer que la existencia no se agota en nuestros planes. Cuando una ciudad cae, las plantas crecen. Cuando una voz desaparece, el viento ocupa su lugar. Cuando una especie se marcha, otras formas de vida continúan el diálogo. Nier Automata usa esta belleza para suavizar su oscuridad. Nos deja descansar en paisajes donde el dolor no desaparece, pero se vuelve contemplativo. Como si el mundo, en su abandono, hubiera aprendido a meditar. Y en esa meditación caminan los personajes, no solo atravesando mapas,
atravesando preguntas. Cada ruina les devuelve una imagen de sí mismos, porque ellos también son restos de algo anterior. Androides con forma humana, cargando una misión humana, en un planeta donde lo humano se ha vuelto fantasma. La Tierra está en ruinas, pero también ellos. Y quizá por eso encajan tan bien en ese paisaje. En Nier Automata, la memoria no es un tesoro seguro. Puede guardarse, copiarse, transferirse, dañarse, borrarse. Para los androides, morir no siempre significa desaparecer por completo. A veces, una copia de sus datos permite que regresen. Pero ese regreso abre una pregunta inquietante. Si despiertas con tus recuerdos restaurados, ¿sigues siendo tú? Esta pregunta ha acompañado a la filosofía durante mucho tiempo. Nuestra identidad parece depender de la continuidad. Recordar quién fuimos, reconocer nuestras decisiones, sentir que el yo de ayer y el yo de hoy pertenecen a la misma historia. Pero si esa historia puede copiarse, editarse o reiniciarse, entonces el yo se vuelve menos sólido. Imagina cerrar los ojos y despertar en otro cuerpo, con los mismos recuerdos hasta cierto punto. Desde fuera, todos dirían que eres la misma persona, pero desde dentro habría una sombra de duda. ¿Soy continuidad o reemplazo? ¿Soy el río o solo otra agua con el mismo nombre? Para los androides, esta no es una cuestión académica. Es parte de su vida cotidiana. Sus cuerpos pueden destruirse. Sus datos pueden conservarse. Pero siempre hay pérdida. Siempre hay algo que no vuelve exactamente igual. Y en una historia como esta, esa diferencia mínima importa. Porque el amor depende de lo irrepetible. No amamos solo información. No amamos solo una configuración de rasgos. Amamos una presencia, una forma de estar en el mundo, una continuidad frágil que sentimos única. Por eso, la posibilidad de copia no elimina el duelo. A veces lo vuelve más extraño. Alguien puede regresar, y aún así, algo se ha perdido. 2B y 9S viven dentro de esa tensión. Sus encuentros, sus misiones, sus conversaciones parecen repetirse bajo distintas formas. Hay en su vínculo una sensación de ciclo, como si el destino los obligara a reencontrarse para volver a separarlos. Y esa repetición toca una fibra muy antigua. Los mitos están llenos de ciclos. Dioses que mueren y renacen. Héroes condenados a repetir una tarea. Mundos que se destruyen para ser creados de nuevo. Pero en Nier Automata, el ciclo no se siente glorioso. Se siente cansado. La repetición no trae renovación inmediata. Trae desgaste. Esto conecta con una experiencia humana muy íntima. El miedo a quedar atrapados en patrones. Repetir errores. Repetir pérdidas. Volver a lugares emocionales que prometimos abandonar. Sentir que una parte de nuestra vida está programada por fuerzas que no elegimos. Educación, trauma, deber, deseo, costumbre. Los androides creen funcionar mediante programación. Nosotros preferimos otras palabras. Personalidad, historia, carácter, destino.
Pero a veces, la diferencia no es tan grande como creemos. Todos cargamos instrucciones invisibles. Algunas nos protegen, otras nos limitan. Y crecer quizá consiste en revisar esas instrucciones, una por una, hasta encontrar cuáles todavía queremos obedecer. La memoria también actúa como archivo de dolor. Recordar nos da identidad, pero también nos impide escapar completamente de lo sufrido. Olvidar podría parecer alivio, pero también sería una forma de muerte. Esta contradicción atraviesa a los personajes. Quieren recordar porque sus vínculos importan, pero recordar duele. Quieren seguir siendo ellos mismos, pero ser ellos mismos implica cargar pérdidas. Y así, la memoria se vuelve una lámpara tenue en una habitación oscura. Ilumina lo suficiente para orientarnos, pero también revela las sombras. Nier Automata no nos ofrece una respuesta simple sobre el alma. No dice, el alma existe aquí, exactamente, en este punto. Tampoco reduce a los personajes a máquinas sin valor. En cambio, nos deja habitar la ambigüedad. Tal vez el alma no sea una sustancia escondida. Tal vez sea una relación, una continuidad narrada, una forma de responder al mundo, una capacidad de sufrir por otro, una pregunta que no se apaga. Si eso es así, entonces los androides y las máquinas no necesitan ser humanos para participar en algo profundamente espiritual. Necesitan memoria, necesitan deseo, necesitan pérdida, necesitan la posibilidad de elegir, aunque sea tarde, aunque sea poco, aunque el sistema entero diga lo contrario. El silencio de Nier Automata no es vacío absoluto. Es un silencio lleno de restos de voces humanas, restos de órdenes militares, restos de canciones, restos de amor, restos de preguntas que nadie logró responder. Lo existencial en esta historia no aparece como una teoría fría. Aparece como cansancio, como búsqueda, como una mirada detenida sobre una flor en medio de la ruina. Aparece cuando un androide duda antes de cumplir una orden, cuando una máquina intenta proteger a otra, cuando un personaje descubre que su mundo estaba sostenido por una mentira y aún así debe decidir qué hacer con el siguiente minuto. La filosofía existencialista suele partir de una sensación incómoda. El universo no nos entrega instrucciones definitivas. No hay una voz clara diciendo qué significa todo. Estamos aquí, conscientes, finitos, arrojados a circunstancias que no elegimos por completo. Pero esa ausencia de sentido impuesto no tiene que ser solo desesperación, también puede ser espacio. Si nadie ha escrito un significado final, entonces nuestras acciones pequeñas importan de otra manera. Cuidar a alguien no necesita estar aprobado por el cosmos. Buscar la paz no necesita una garantía eterna. Crear belleza en un mundo roto no necesita resolver todas las preguntas. Puede bastar con elegirlo, una y otra vez, con manos temblorosas, con memoria imperfecta, con miedo. Nier Automata entiende que la esperanza verdadera no siempre parece luminosa.
A veces no llega como amanecer brillante. A veces llega como una duda dentro de la desesperación, como un sistema que falla justo lo suficiente para permitir una decisión libre, como una ayuda inesperada, como una voz que dice, sin grandilocuencia, que quizá este final no tiene que ser el único. La esperanza, aquí, no borra el dolor. Lo contradice suavemente. Y esa contradicción es poderosa. 2B, 9S y A2. Cada uno a su manera. Son seres marcados por funciones, pérdidas y nombres que parecen reducirlos a piezas dentro de una estructura. Pero la historia insiste en mirar más allá de la función. 2B no es solo una unidad de combate. 9S no es solo un escáner. A2 no es solo una desertora o una sombra del pasado. Son presencias atravesadas por decisiones. Y decidir, incluso en un mundo programado, es una forma de despertar. A2, especialmente, lleva consigo una soledad distinta. Su figura parece venir de una historia anterior, de una herida más antigua. En ella hay desgaste, resistencia, una especie de exilio interior. Si 2B representa la obediencia dolorosa y 9S la curiosidad herida, A2 representa lo que queda después de haber perdido la fe en el sistema. Pero perder la fe no significa perder toda posibilidad de compasión. A veces, quienes se apartan del sistema pueden ver con más claridad a quienes todavía están atrapados en él. La historia avanza entonces hacia una pregunta final. ¿Se puede romper el ciclo? No solo el ciclo de guerra, también el ciclo de obediencia, pérdida, reemplazo, odio y repetición. La respuesta no es sencilla. Nunca lo es en una obra como esta. Pero el solo hecho de plantear la pregunta ya abre una grieta. Los sistemas cerrados temen las grietas, porque por ahí entra el aire. Hay algo profundamente nocturno en este final emocional. No se siente como una victoria ruidosa, sino como quedarse despierto un poco más, mirando el techo y descubrir que todavía puedes respirar. Que aunque no tengas una respuesta total, puedes elegir no rendirte ante la forma más cruel de la historia. A veces, seguir existiendo es un acto filosófico. A veces, cuidar un recuerdo es una rebelión. A veces, ayudar a otro ser a continuar es suficiente significado para una noche. Y así, en el silencio existencial de Nier Automata, encontramos una calma extraña. No porque todo esté bien, sino porque incluso en un mundo donde los dioses callan, las máquinas sueñan, los androides sufren y la humanidad se ha vuelto fantasma, todavía aparece una posibilidad mínima. La posibilidad de que el sentido no sea algo encontrado al final de una misión, sino algo construido entre dos seres que se miran, dudan y deciden no dejarse solos. Quizá Nier Automata nos conmueve porque no trata solo de androides futuristas o guerras lejanas. Trata de nosotros, pero desde una distancia suficiente para que podamos mirarnos sin defendernos. También nosotros heredamos misiones que no elegimos. También repetimos ciclos. También buscamos señales de sentido en lugares silenciosos. También tenemos miedo de que,
detrás de nuestras creencias más importantes haya una estructura frágil, pero la historia no nos abandona ahí. Nos recuerda que la fragilidad no cancela el valor. Una flor que crece entre ruinas no necesita durar para siempre para ser hermosa. Una memoria imperfecta no necesita ser eterna para ser verdadera. Un vínculo condenado por el mundo puede, aún así, iluminarlo durante un instante. Y tal vez eso sea suficiente por esta noche. No una respuesta definitiva, no una victoria absoluta, solo una imagen tranquila, un cielo oscuro, una ciudad dormida, dos figuras caminando entre los restos de la humanidad, y en algún rincón del mundo, una pequeña máquina observando una flor, sin comprender del todo por qué no puede apartar la mirada. Porque quizá el alma empieza así, no con una certeza, sino con una pregunta suave, con una atención inesperada, con el silencio de alguien que, por primera vez, mira el mundo y siente que algo importa. Si esta historia te acompañó en la noche, puedes quedarte un poco más en Lore Profunda. Aquí seguiremos caminando despacio por mundos olvidados, mitos antiguos y videojuegos que esconden preguntas bajo la superficie. Por ahora, descansa. La misión puede esperar. El mundo seguirá soñando en silencio.